hablamos de cómo el Evangelio era predicado en Samaria, venía predicando el mensaje de Jesucristo, mucha gente escuchaba la enseñanza, la predicación, y mucha gente venía a los pies de Jesucristo. Escuchamos en la enseñanza la semana pasada que mucha gente fue sanada, muchos hombres vinieron a escuchar el mensaje y muchos eran sanados, mucha gente recibió el mensaje de Jesús. Felipe fue un instrumento de Dios muy importante, hermanos, y hablamos que fue uno de los hombres que fue escogido ahí en la iglesia cuando hubo ese problema entre las viudas que estaban siendo desatendidas. Entonces aquí vamos a entrar en la enseñanza con Felipe otra vez en el versículo 26. Nota el título de arriba de su Biblia. Dice Felipe y el etíope, es lo que dice aquí. ¿Okay? Felipe y el etíope. El verso 26 comienza diciendo ahí, un ángel del Señor habló a Felipe, es lo que dice la palabra. Ya hemos hablado en las enseñanzas pasadas acerca de qué es un ángel y qué función tienen los ángeles. Hablamos que un ángel es un ser creado de un orden sobrenatural y celestial, cuyo ministerio era actuar como agente de mensajero de Dios. Y hay varios versículos que les di la vez pasada cuando hablamos de los ángeles, en los cuales vemos que los ángeles tienen diferentes funciones. Algunos ángeles fueron enviados para llevar mensajes, y hay ángeles que Jesús dijo que estaban en el cielo viendo el rostro de nuestro Padre cuando los niños no son atendidos como deben de ser, o uno de esos pequeños del Señor es maltratado. Así que los ángeles del Señor están ahí viendo lo que sucede. Hay ángeles que están en el cielo adorando al Señor. Entonces, hay diferentes funciones de los ángeles, pero aquí dice la palabra que un ángel vino y dice que habló a Felipe. Entonces, ¿por qué el ángel vino a hablar a Felipe? Porque Dios tiene un plan específico para la vida de este hombre que vamos a hablar, del etíope. Y viene el ángel y nuevamente le dice aquí a Felipe, el Señor, tengo planes para ti, hay algo que quiero que hagas. Estaba en Samaria predicando el Evangelio y aquí viene el ángel y le dice, vas a ir a otro lado, le dice el ángel. ¿Por qué le llamó a Felipe? Porque Felipe era un hombre que era muy disciplinado en las cosas del Señor, por lo que vemos aquí en la palabra, cuando lo escogieron, que era buen testimonio, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo. Entonces, Felipe fue llamado aquí por el ángel, porque Felipe era obediente, era sensible al Espíritu Santo, y Felipe era un hombre que conocía desde el principio toda la vida de Jesús, porque estuvo con él, fue llamado como uno de los discípulos del Señor Jesús, de los primeros. Entonces Felipe, un instrumento muy importante, que el Señor envía a un ángel y le dice, Felipe, vas a ir, mira lo que dice ahí el verso 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, es lo que dice ahí. Dice Felipe, tengo algo que tú necesitas que hacer. Tu fidelidad, tu obediencia, tu entrega al Señor, tu sometimiento, todo esto que tú haces, necesito que sigas haciéndolo. Obediente a mí, es lo que dice el Señor a través de lo que está haciendo el ángel. Felipe es comisionado para ir a otro lado, es lo que dice, hacer otra labor, otro trabajo. Le dijo el Señor, desciende, Felipe, ahí por el camino, desciende. Levántate, dice, ve hacia el sur, el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ve a la fotografía conmigo, hermano. Aquí Felipe, me imagino que estaba orando, me imagino que estuvo en una comunión con el Señor. Alguien dice, a lo mejor estuvo durmiendo, porque dice ahí, levántate. Porque dijo, levántate. Mayormente las veces que el Señor habla a las personas, se revela, es cuando están en oración. Algunas ocasiones cuando están, sí, en un sueño profundo. No dice, no quiero ir, o no desobedece la voz. Felipe se levanta, dice la palabra, y desciende, o sea, es obediente a la voz del Señor. Es obediente, no dice, ¿para qué voy a ir? O ¿por qué voy a ir? O no ignora la voz del ángel. Felipe se levanta, y aquí vemos de un lado el Señor ministrando a Felipe y diciéndole, Felipe, necesito que vayas, que desciendas por el camino que va ahí, a ese lugar. Y del otro lado, allá, hay otra escena pasando. ¿Cuál? Lea conmigo.
Dice 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, lo que dice ahí. Vean las dos fotografías ahí, de lo que dice aquí la palabra. Primero, Felipe está ahí, me imagino orando. Ahí puede decir, estaba durmiendo. La palabra dice que el ángel vino y le dijo, levántate. Levántate, Felipe, desciende por el camino que va ahí de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe dice la palabra que se levanta y desciende. Pero por el otro lado, allá, es la palabra que venía un hombre etíope, vamos a hablar un poquito de eso, dice eunuco, y lo presenta ahí la palabra como que era lo que era. Dice funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, se había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Viene este hombre acá, otro hombre etíope, dice la palabra etíope, vino a Jerusalén para adorar ahí en el templo, vino, ofreció su sacrificio, imagino, adoró en el templo, y ya venía de salida, iba a regresar de donde él venía. Y el Señor tiene planes para este hombre. ¿Por qué? Porque le dijo a Felipe, ve a ese camino por el cual iba a pasar ese hombre, porque Dios quería que Felipe evangelizara a ese hombre que iba a pasar por ese camino. ¿Qué planes tiene el Señor? Importantes planes. Mira, etíope. ¿Qué es un etíope? Vamos a ver. Etíope lo vemos, un hombre originario de Etiopía. Pero algo importante que podemos ver aquí, hermanos, este hombre era un hombre que conocía la fe judía, porque posiblemente de donde él venía, alguien le enseñó, o él escuchó, o aprendió de una manera la fe judía, que tenía que adorar a Dios en el templo, ofrecer sacrificio, presentarse delante de Dios, del Dios de los judíos, porque venía desde donde él venía hasta Jerusalén para adorar a Dios. Entonces este hombre, hermano, alguien le tuvo que haber hablado, le tuvo que haber dicho, enseñado cómo adorar a Jehová, cómo adorar a Dios. Entonces este hombre, siendo un hombre de Etiopía, conocía la fe judía y vino, dice, a la ciudad para entregar adoración al Señor. Menciona que era un hombre eunuco. Y eunuco, hermano, lo voy a poner en el salón allá atrás, pero no tuvimos oportunidad, una lista larga. Eunuco se le llamaba a las personas, a los hombres específicamente, que eran hombres que cuidaban en los palacios de los reyes la recámara o la área donde estaban las doncellas, las mujeres de los reyes. Entonces esos hombres eunucos tenían que ser hombres escogidos especialmente para esa labor. ¿Cuál? Estar en esa área de todas las mujeres, pero esos hombres tenían que ser hombres que no tuvieran función sexual en su cuerpo físico, que su miembro de esos hombres tenía que ser castrado, tenía que estar no funcionando para que pudieran estar en esa área donde estaban esas mujeres. Entonces, eunuco en la palabra, vemos varios versículos, vamos a ir a ellos si tenemos un poquito de tiempo. Vamos a ver el libro de Esther, capítulo 1, verso 10. ¿Qué es lo que dice la palabra de estos hombres? Había hombres que se les conocía como eunucos, que eran capitanes, líderes de ejército. No dice la palabra que estuvieron castrados, o mismo no lo tenían, pero hay unos que sí dice la palabra, eran eunucos, y era por esa razón que estaban cuidando de las doncellas. Ahí en el libro de Esther, vamos a ir rápidamente, vamos a leer los versículos donde habla de qué era su trabajo de estos hombres. Miren lo que dice ahí la palabra, capítulo 1, verso 10. ¿Tenemos? La historia de la reina Esther. Miren lo que dice aquí: Arbona, Bigta, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina
Vasti a la presencia del rey con la corona regla, para mostrar a los pueblos y a los príncipes de su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios, que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucan, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey, y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina y todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no seas quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dice el rey será oído en todo el reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a su marido, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Pues envió cartas de todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Pasaje estas cosas, pasa adelante, hermano. Pase, bienvenido. Pasaje estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey a sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas de todas las provincias de su reino, que lleven todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egal, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavios. Brinque al versículo 14. Ahí verso 3 dice que iban a venir las mujeres, les iban a llevar ahí a ese hombre que era Egal, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavios. Van al verso 14. El verso 14. Ella venía por la tarde, a la mañana siguiente, volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venían más al rey, salvo si el rey las quería, era llamada por nombre. Brinca el versículo 15. Cuando llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien lo había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Egal, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Otra vez dice la palabra, al cuidado de las mujeres. Vaya al verso 21, dice otra vez lo mismo ahí. 21 habla igual de lo mismo. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtan y Teres, 2 eunucos del rey, de la guarda de la puerta, y procuraban poner mano del rey Asuero. Y si brincas al versículo 23, dice también lo mismo, habla de los eunucos, menciona la palabra ahí, a estos hombres. Estos hombres eunucos estaban no solamente con el rey Asuero, pero en la historia, en Isaías, habla de estos hombres eunucos que tienen una función. ¿Cuál? Cuidar en el palacio a la área de las concubinas, de las mujeres, de los reyes.
Y algunos de ellos son mencionados que eran capitanes, pero mayormente los eunucos eran conocidos como personas que estaban al cuidado de la área de las mujeres y tenían que ser esos hombres, tenían que tener ninguna función sexual en su miembro de esos hombres. Jesucristo nos dice en la palabra, en los evangelios, 3 maneras que podemos ver al eunuco. Vaya a Mateo 19:12. Mateo 19:12. Como dice Jesús, ¿qué refiere de los eunucos? Mateo 19:12, mira lo que dice Jesús en 2 palabras, nos enseña. Aquí habla acerca del divorcio, y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y los sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis oído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, o sea, Jesús les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Quiere decir que hay hombres que nacieron ya sin función en el miembro del hombre, ya de nacimiento. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, quiere decir que son llamados al servicio de cuidar las concubinas por los reyes, y tenían que ser ellos castrados para poder estar en esa labor. Y dice: y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Tres cosas. Primera cosa, eunucos que de nacimiento nacieron sin función y sin poder funcionar como hombre. Hay eunucos que se hicieron por causa del hombre, que los pusieron en esa condición de cuidar. Y hay eunucos, dice Jesús, el tercero, que por causa de servir al Señor se presentaron. ¿Quién de ellos? Pablo en 1 Corintios capítulo 7, verso 7, dice la palabra que él tenía el don de continencia. Pablo no tenía deseos, pasiones desordenadas, no tenía impulso por estar con mujeres, no tenía el deseo de estar con mujeres. Pablo lo dice mismo, dice: antes de casarse, dice, examínese, porque el matrimonio es para toda la vida. Dice: si alguien tiene el mismo don que yo tengo, de continencia, entonces sirva al Señor de lleno, dice Pablo. Entonces Jesús se refiere a aquellos que se hicieron eunucos por causa del Señor y el servicio del Señor. Pablo ahí, él despreció o no quiso, o no tenía ese fuego, no tenía ese deseo de estar casado o con mujer o con esposa, porque él tenía el don de continencia. Él podía contenerse, no tenía pasiones desordenadas como los hombres, como todos los hombres normales. Y Pablo no es que no era normal, es que tenía un don de Dios. Él tenía un don de Dios en el cual no tenía ese deseo de estar ahí con mujeres. Entonces, este hombre del que habla aquí el libro de los Hechos, que venía de Etiopía para adorar en el templo, dice la palabra que era un hombre de otra ciudad, con otras costumbres, que aprendió la costumbre y a adorar a Dios. Y no solamente eso, era un hombre que era eunuco, dice la palabra, que era un hombre que estaba al servicio en el palacio de la reina, que vamos a hablar un poquito más adelante.
Este hombre era un hombre que había sido hecho eunuco, ya sea de nacimiento, ya sea que por el hombre tuvieron que quitar su parte privada para estar en el área de las mujeres. La palabra nos enseña por qué era eunuco, pero Lucas nos dice que este hombre, ¿por qué Lucas amplía tan explícitamente y dice cómo era este hombre? ¿Por qué no dijo nada más, vino un hombre de Etiopía a adorar al templo y venía de regreso para su casa? Y Felipe le dijo al santo, ve y habla con él. ¿No dice Lucas eso? Lucas dice, era un hombre de Etiopía y este hombre era eunuco. No solamente eso, dice que era un funcionario, un hombre. Lee conmigo ahí el verso siguiente, el capítulo 8 del libro de los Hechos. Lee conmigo. Lee conmigo. Dice, mira lo que dice. Verso 26, capítulo 8. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Sucedió que un etíope, eunuco, dice, funcionario de Candace, reina de los etíopes, para un poquito ahí. Alguien me dijo una vez, este hombre etíope era un funcionario ahí de una reina que se llamaba Candace. Investigando más profundo ahí en la palabra, Candace era el nombre que se le daba a las mujeres que tomaban la posición de reina en una ciudad, Monroe, que estaba cerca de Etiopía, ahí por Etiopía, y las mujeres que eran reinas de ese lugar tomaban la posición de reinas ahí y tomaban ese nombre de Candace, todas ellas. Y cuando subía la reina nueva, Candace era el nombre de ella. Salía esa, subía la otra, era Candace, le decía a esas mujeres, que eran las reinas de ese lugar. Por eso dice aquí que este hombre de Etiopía, que era eunuco, quiere decir que estaba al servicio o por cualquier razón estuvo en algún tiempo en el servicio de cuidar las reinas o las mujeres en el palacio de los reyes o en un lugar donde estaban las mujeres. Dice que este hombre era funcionario, era un administrador de Candace, una de las reinas allá en esa área, en Etiopía. Entonces, este hombre, con la posición que él tenía allá, funcionario, que no tenía la necesidad posiblemente al pensamiento de mucha gente, con toda esa posición que tenía él ahí, en el palacio de la reina, en el servicio de la reina, como un funcionario, un administrador de ellos, no tenía la necesidad posiblemente de venir, viajar tan lejos para adorar en el templo. Pero la razón que este hombre vino a adorar al templo fue porque tenía el deseo de adorar a Dios. En su corazón estaba el deseo de ofrecer a Dios un sacrificio en el templo. Por eso viajaba desde allá, su ciudad, a Jerusalén, adoraba al Señor y regresaba nuevamente a su ciudad. Y Dios conocía a este hombre, no solamente que era un hombre que tenía el deseo de adorar a Dios, pero sabía que era un hombre que podía Dios usar para hablar a mucha gente el mensaje de Jesús. Entonces Felipe acá le dice el ángel a Felipe, Felipe, levántate, ve por el camino de Jerusalén que desciende a Gaza. Y Felipe al instante se levanta y viene Felipe. Pues Felipe no viene con mucha gente, él viene solo. ¿Por qué Felipe viene solo? Aquí no menciona que viene más gente con Felipe, pero Felipe desciende ahí obediente, y cuando llega al camino ahí donde estaba el eunuco que venía, me imagino, ya de regreso para su casa, ahí el Espíritu Santo le dice a Felipe, Felipe, júntate a ese carro, le dice. Entonces Felipe se levantó, hermano, de donde estaba. El ángel no le dijo, vas a ir porque vas a encontrar a un hombre allá que es eunuco y que es de Etiopía y que es un administrador de la reina allá de Etiopía. No le dijo nada el ángel.
Nomás le dijo, levántate y desciende. Entonces Felipe viene obediente, y cuando estaba Felipe en el camino, lea conmigo el verso 28. Volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías, el eunuco, verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate a ese carro. Nota lo que dice. Felipe, acércate a ese carro. El verso siguiente. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Mira el versículo, más detalle, hermano, más con detalle. ¿Cuál? Ya sabemos la historia de aquel hombre, de dónde venía, cuál era su condición física y cuál era su posición allá en esa ciudad. Ese hombre etíope vino a adorar al templo, vino de regreso a su casa. Felipe estaba acá, el ángel le dice a Felipe, levántate y desciende. Entonces desciende Felipe y se encuentran ahí los dos. Estando ahí en el mismo camino, el ángel le dice a Felipe, Felipe, júntate a ese carro. En ese momento, hermano, cuando el ángel le dice a Felipe, júntate a ese carro, Felipe sabía que su trabajo y la misión por la cual él fue llamado fue para hablarle a ese hombre el mensaje de Jesús. Al instante Felipe se dio cuenta y se junta a ese carro, se acerca al carro en el cual iba ese hombre, y al juntarse a ese carro, hermano, Felipe se da cuenta que este hombre estaba leyendo en la palabra el rollo del Antiguo Testamento. Y Felipe le dice a ese hombre, le dice, ¿entiendes lo que lees? Y este hombre, viendo a Felipe, le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le dijo este hombre a Felipe, súbete, enséñame. Tenía el deseo de aprender, tenía el deseo de saber más de la palabra. Nota lo que dice el versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Verso 31. Él dijo, o sea, el etíope, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese, se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de otro? Nota esto, hermano. Este hombre tenía la ley, tenía el rollo de la palabra, hermano. No solamente venía a adorar al templo, pero me imagino que tenía el deseo de conocer más de Dios. Tenía el deseo de saber más, porque no solamente se conformaba con el templo a adorar, pero también en el tiempo que tenía él aparte, leía la palabra de Dios, leía el rollo de la profecía, porque aquí la profecía está hablando de Jesucristo, cómo iba a morir, cómo fue llevado a la cruz, cómo fue llevado sin que hiciera nada Jesús, porque estaba escrito que así iba a ser. Y le pregunta el etíope a Felipe, le dice, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguien más? Entonces Felipe al instante buscó la oportunidad, hermano, de evangelizar a este hombre. Y cuando este etíope le pide, enséñame lo que dice aquí. ¿De quién está hablando el profeta? ¿De quién se refiere? ¿De su vida misma o de alguien más? Y Felipe dice la palabra que comenzó desde esa escritura ahí, y comenzó Felipe a decirle todo lo concerniente al reino de los cielos, hermano, de la vida de Jesucristo. Le dijo, me imagino, habla de Jesucristo, se refiere al Mesías, el Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Me imagino que Felipe le comenzó a contar toda la historia desde el pasaje que leyó ahí este hombre. Toda la historia se la leyó hasta los tiempos de Jesucristo, hasta que Jesucristo fue a la cruz, resucitó, fue a la diestra del Padre y le enseñó toda la palabra que conocía Felipe ahí en ese proceso del camino. Este hombre fue instruido por Felipe, hermano, este eunuco.
Mira el versículo 34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Toma un poquito ahí, hermano. Felipe le dijo ya a este hombre toda la historia de los profetas hasta Jesucristo. Le dijo exactamente que a través de Jesucristo hay salvación. Le dijo que a través de Jesucristo hay perdón. Le contó que en Jesucristo hay vida. Le dijo que tenía que ser bautizado. Le dijo que era necesario que se bautizara. Y aquí lo que expresa el eunuco es: deseo bautizarme. Deseo que me bautices. Quiere decir que este hombre no solamente había entendido la palabra que le dio Felipe, pero había sido transformado su corazón. Había sido cambiada su vida, sus pensamientos. Porque no dudó en ser bautizado. No dudó en dar el paso de obediencia de ser bautizado. Al instante dice la palabra que mientras Felipe hablaba y le comunicaba todo el mensaje, que no nos explica aquí cuántas palabras le dijo, pero dice que le dijo todo lo concerniente al reino. Y aquí este hombre le dice a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si quieres, bien puedes. Le dice ahí la palabra: ¿quieres ser bautizado? Bien puedes ser bautizado. Mira el versículo 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Estas palabras, hermanos, están diciendo que este hombre había sido transformado, su pensamiento. Ahora no solamente venía a adorar al templo, ahora no solamente venía leyendo el rollo, pero ahora de ese momento en adelante la vida de este hombre había cambiado. Porque ahora no solamente creía en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ahora este hombre creía en el enviado del Mesías, en Jesucristo. Por eso este hombre proclama y dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo. ¿Cuánta gente rechazó a Jesús en ese tiempo, hermano? ¿Cuánta gente negaba al Mesías? ¿Cuánta gente no creía en Jesús? ¿Cuánta gente decía que Jesús era un falso? ¿Cuánta gente no decía que Jesús era un impostor? Los líderes religiosos decían que era un falso. Los fariseos decían que era un falso. Todos los hombres que estaban en contra de Jesús decían que era un falso. No le creían. Y aquí en el capítulo 8 comienza la gente los discípulos a ser perseguidos. ¿Recuerda la historia en Samaria? A ser perseguidos a la gente, hermanos, los discípulos, por causa de predicar el mensaje de Jesús. Los líderes religiosos dicen: no hable más de ese Jesús. No hable más de Jesús. Ya no digan nada, nadie de Jesús. Es rechazado Jesús. Pero aquí en este pasaje, hermano, dice la palabra que cuando Felipe habló a este hombre el mensaje de Jesús, este hombre creyó y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo, dijo. Y Felipe, verso 8, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó, hermano. Le bautizó. Este hombre, hermano, aquí, el viaje que hizo largo a este lugar, este hombre regresó a su casa, me imagino, y este hombre llevó el mensaje de Jesucristo a su ciudad. Este hombre llevó el mensaje de Jesucristo al reino donde iba. Este hombre llevó el mensaje de Jesucristo a su familia. Llevó el mensaje de Jesucristo a los vecinos, me imagino. ¿Por qué? Porque dice la palabra que este hombre, hermano, estaba contento y alegre en el versículo siguiente. Dice que estaba alegre y contento. ¿De qué? De que había encontrado, hermano, paz en su corazón y una verdad, hermano, que cambia las vidas. Este hombre recibió, hermano, el Espíritu Santo cuando creyó en Jesucristo. El Espíritu Santo vino y moró en su vida de este hombre y lo transformó y lo cambió y le dio el gozo, la alegría. Y este hombre, hermano, expresa aquí la palabra que este hombre regresó, hermano, gozoso su camino, alegre. Me imagino cuando Felipe lo encontró, no iba gozoso ni alegre. Salió del templo y iba en su carro leyendo el rollo de la ley.
pero no dice que iba gozoso y alegre. Pero en cuanto Felipe le habla el mensaje de Jesús, su mente cambió y sus pensamientos cambiaron. Dice la palabra que iba alegre este hombre, contento. Mira el versículo 38, 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes, o sea, bautizarse. Respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Qué dice que siguió como? Gozoso su camino, hermanos. Ese gozo es el que da el Señor, hermano. Ese gozo es el que da el Señor nada más. Esa es la palabra que este hombre llegó, siguió su camino alegre. Y Felipe, ¿qué pasó con Felipe? Felipe, dice, fue arrebatado y se fue llevado a otra ciudad por el Señor, por el Espíritu Santo. ¿Por qué a otra ciudad, hermanos? Por cual otra vez te digo, porque Felipe era un hombre que era obediente, era un hombre que era fiel, era un hombre que estaba sensible al Espíritu Santo, era un hombre que era un instrumento de Dios. Y cuando Felipe terminó la obra que Dios le dio ahí con este hombre eunuco, terminó de evangelizarlo, terminó de bautizarlo, terminó de darle las buenas nuevas de salvación, el Espíritu Santo lo lleva a otra ciudad que se llama Azoto, y de ahí siguió por las regiones Felipe solo, predicando hasta Cesarea, hermano. Cuando dice aquí fue arrebatado Felipe, alguien puede decir, ¿cómo lo arrebató? ¿Es verdad que lo llevó? ¿Viene a tu mente que lo llevó en el aire posiblemente? ¿Volando, dice? ¿O cómo fue que fue Felipe a otra ciudad? ¿Es verdad que fue arrebatado? Fue llevado. Yo creo que fue llevado. Ahí en ese instante vino y el Señor se lo llevó así para otro lado, lo trasladó, hermano, el Señor a otro lado. Y la palabra nos enseña que ha habido otros hombres de Dios que han sido arrebatados por el Señor. Arrebatados. Felipe, hermano, acabó de evangelizar ahí y dice que fue arrebatado por el Señor, pero Felipe llegó a otra ciudad y en aquella ciudad evangelizó. Pero vamos a Génesis, capítulo 5. Mira uno de los hombres de Dios que fue arrebatado. Génesis capítulo 5, hombre de Dios que fue arrebatado. Dice la palabra ahí, verso 22. Los descendientes de Adán, habla aquí la palabra, descendencia de Adán. Bueno, aquí comenzamos con el verso 17. Y fueron todos los días de Mahalalael 895 años, y vivió Jared 162 años, y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas. Verso 20. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Nota esto. Enoc es uno de los hombres que no murió. Dios lo llevó. Así como estaba, lo llevó. Este hombre no vio muerte, Enoc. Otro hombre que no vio muerte también, lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 12. ¿Quién era? Elías. Elías era otro hombre de Dios que no murió. No murió. Bueno, Enoc es confundido a veces Enoc, porque hay personas que han dicho Enoc, el hijo de Caín, no vio muerte. No. Enoc, hay dos hijos que se llamaban Enoc. Caín tuvo un hijo que se llamó Enoc,
Pero también Jared tuvo un hijo que se llamó Enoc. El hijo de Caín, que era Enoc, él sí murió. Pero el hijo de Jared, que era Enoc, él no murió. Él fue llevado por el Señor. Hay tres nombres en la Biblia de Enoc. El primero que se le da es a una ciudad que fue nombrada por el nombre del hijo de Caín, que era Enoc, toda la ciudad de Enoc. El otro nombre es el hijo de Caín, que es Enoc. Y el tercer nombre es el hijo de Jared, que acabamos de leer ahorita, que era Enoc. El hijo de Jared, que era Enoc, él no murió. Él fue llevado con el Señor, hermano, no vio muerte. ¿Por qué? Porque dice que caminó con el Señor. Era un hombre, me imagino, hermano, ese hombre tuvo que haber sido un hombre escogido especial, hermano. ¿Por qué? Porque su mente, sus pensamientos y su estilo de vida era un estilo de vida que honraba a Dios. Y Dios lo llevó así, lo arrebató. O sea, fue tomado y fue llevado. No murió este hombre. Elías fue otro hombre que no murió tampoco. Fue un hombre que fue llevado por el Señor también. Así como estaba Elías. Es la palabra que viene Elías y era instrumento de Dios, un profeta muy poderoso en la palabra y en la oración. Dios lo usaba a este hombre mucho, a Elías. Y Elías tuvo miedo de una mujer que lo amenazó de muerte y va y se esconde. Y Dios miró y le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Y ahí le dijo Dios a Elías: vas a ir, vas a ungir a Eliseo, porque él va a ser tu sucesor. Entonces Elías desciende, la historia es larga, unge a Eliseo, y Elías iba a ser llevado por el Señor. Y sucedió ahí, en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 12. Elías fue llevado. El Señor vino, dice, llevó a Elías, no murió, fue arrebatado Elías, hermano. Es el segundo hombre que no vio muerte en la palabra. No murió. Pues aquí Felipe, en el capítulo 8, vemos que acaba de predicar a ese hombre, lo bautiza, y al instante que termina saliendo del agua, dice que el Espíritu Santo lo llevó a otra ciudad. Entonces yo creo que Felipe fue arrebatado así donde estaba, saliendo del agua, fue llevado así a otra ciudad, hermano, a predicar el mensaje de Jesucristo. Este hombre, Felipe, fue un instrumento de Dios muy especial en la palabra, y Dios lo usó, hermanos, muy bonito. ¿Por qué no llevaba gente con él? Yo estoy pensando, ¿por qué no menciona otros discípulos yendo con Felipe? ¿Por qué no menciona a otra gente acompañándolo ahí para evangelizar? ¿Por qué no menciona hermanos que estaban con él orando, unos orando y él evangelizando? Porque el Espíritu Santo conoce los corazones, hermano, conoce las personas. Él conoce la capacidad que tiene cada uno. Él sabe exactamente los planes que hay. Y era necesario que Felipe viajara a Samaria solo, predicar el evangelio en Samaria. Era necesario que Felipe estuviera ahí y que viniera el ángel y le hablara, le dijera: levántate, Felipe, ve a tal lugar. Solo fue Felipe. Descendió Felipe ahí al camino que desciende de Jefrén a Gaza, encontró a ese hombre eunuco, le predica la palabra, y después de ahí lo bautiza, y el Espíritu Santo lo lleva a otra ciudad. Ahí, vea conmigo, verso 8. Capítulo 8, libro de los Hechos. Verso 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Nota lo que dice ahí. Entonces Felipe fue llevado a otra ciudad que se llamaba Azoto. Ahí se encontró, y dice que pasaba por las ciudades, hermano, en las regiones, y predicaba el evangelio. Felipe anunciaba el mensaje de Jesús hasta que llegó a Cesarea, hermano. Qué hermoso la historia de este hombre, Felipe. Más
más especial cuando podemos nosotros entender la historia de la vida de él, desde el comienzo de Jesucristo hasta lo vemos cómo Dios lo usa a este hombre. Pero volvemos a repetir lo mismo. ¿Cuál? ¿Por qué Felipe el Señor lo usaba? ¿Por qué Felipe le tenía esas revelaciones? Porque la disciplina de él era especial, hermano. Aquí cuando estaba, le digo al ángel, levántate, creo con la convicción, y busqué comentarios que hablaban de esa posición, y mayormente todo dice que estuvo orando, piensa que estuvo orando él. Porque era un hombre que estuvo en comunión con Dios todo el tiempo, hermanos. Un hombre que era obediente. No me dijo que no cuando le dijeron que fuera. Más adelante vamos a ver a Saulo. Cuando Saulo es confrontado por el Señor Jesús, está Ananías también ahí, y le dice el Señor a Ananías, levántate, ve a tal lugar, porque es necesario que vayas con ese Saulo y ores por él. Ananías le dice al Señor, Señor, pero este hombre es un hombre que tiene fama de perseguir a los cristianos. Este hombre es un hombre que tiene fama de encarcelarlos. Y le dice el Señor, Ananías, ve porque necesito que vayas, que es instrumento mío. Pues aquí la diferencia, hermano. Ananías dijo, no, Señor, este hombre persigue a la iglesia. Este hombre mata a los creyentes, los encarcela. Acá Felipe le dice el Señor a través del ángel, Felipe, levántate y ve a ese camino. Acá, hermano, a Ananías, el Señor le dice, ve con Saulo, le da el nombre. Acá a Felipe no le dijo qué labor iba a hacer, nomás le dijo, ve y desciende a ese lugar. Y estando allá, le dice su misión cuál era. Ve a ese carro, júntate ahí, acércate a ese carro. Y en el instante Felipe se dio cuenta de su misión que le dio el Señor. ¿Cuál? Que era necesario anunciar el Evangelio a ese hombre de Etiopía, al hombre de Etiopía. Por eso dice el título ahí, Felipe y el etíope. Lo que dice, hermano, ¿cuántas veces el Señor no nos ha dicho a nosotros, acércate a esa persona, acércate a esa persona? ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor, habla de esa persona, abre la boca y dile algo? ¿Cuántas veces no nos ha dicho el Señor, ve y habla a esa persona? Y muchas veces nosotros hemos ignorado esa voz. Hemos dicho, no, ¿qué va a decir de mí? No, va a hablar de mí. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho a nosotros, habla mi palabra, ve con esa persona y dile? ¿Y nosotros qué hacemos? No, me da vergüenza. ¿Qué va a decir? Se necesita, hermanos, se necesita el valor, se necesita la disponibilidad, se necesita la entrega, se necesita la pasión, se necesita el fuego del Espíritu Santo para hacer esa obra, hermano. Hacer esa obra. Mi hija fue ayer a una presentación que hacen en Bellevue, en la iglesia, cerca de la presentación de Navidad. Estaba sorprendida. Me dijo, papi, me quedé sorprendida de lo que pasó ahí. Le dije, ¿por qué, hija? Yo lo voy a coger a ella. Me dijo, estamos ahí en la plataforma, estaba toda la escena, y dice, descienden personas de arriba, cayendo, como el ángel dice que descienden de arriba, en el aire, con cables que hacen especiales, y como son oscuros no se ven, son con cables, pero descienden ahí. Dice, las personas que estaban trabajando ahí, dice, eran como 800 personas trabajando para esa misión, como 800 para trabajar para esa escena, y lo hacen varias veces en la semana en esa iglesia. ¿Te imaginas la preparación, no solamente de las personas que van a cantar, pero estaba sentado, dice, ahí en la multitud, viendo la presentación, y de repente por atrás salen unas huestes, multitudes de ángeles, dice, ángeles ahí cantando y glorificando a Dios. Yo me quedé, dice, sorprendida con tantas cosas que estaban haciendo. Me quedé como, ¿qué es eso? Digo, ¿cuánta gente no trabajó en esa obra? Y le dije a mi hija, eso se llama el amor a la obra de Jesucristo. Y dice que lo hacen todos
voluntarios. Porque da un libro ahí, y yo lo vi el libro. La gente que sale, cuántos salen, quiénes son, todos los que coordinan todas las cosas, y todos son voluntarios. Le dije a mi hija, eso se llama el amor, la pasión, el deseo de hacer la obra del Señor. Eso es lo que se llama así, eso, hermano. Le dije, es exactamente lo que Felipe tenía. ¿Cuál? La pasión, el deseo, el impulso de hacer la obra del Señor. Eso es lo que necesitamos hoy, hermanos, en la iglesia. Necesitamos nosotros identificarnos. ¿Por qué Felipe habló de esa manera? Porque el Señor lo llamó y le dijo, haz esto. Él no ignoraba la voz del Señor. Pero nosotros, hermanos, no tenemos que ignorar la voz del Señor. A lo mejor no vamos a ir como Felipe a hablarle a esos grandes líderes, pero podemos ir nosotros hablándole a los vecinos, en el mercado, en las tiendas, cuando vamos a comprar. Podemos hablarle a esas personas el mensaje de Jesús. Podemos nosotros decirles que Jesús les ama. Podemos nosotros hacer una diferencia en las vidas, hermanos. Eso es lo que la enseñanza se trata el día de hoy. ¿Cuál? Que tenemos que disponernos para cuando Dios nos habla y nos dice, vayan y hablen. Mi palabra, vayan y hablen. Aquí a Felipe se lo presentó el Señor, esta persona. Para nosotros nos presenta personas también a veces, y a veces no hacemos la obra del Señor, hermanos. Hay que impulsarnos a hacer la obra del Señor, hermanos. Mi esposa me comunicó también. Viniera del trabajo, pasó a dejar a la hermana a su casa y se encontró en el camino a unos hijos de unos hermanos de la iglesia que vienen bajando de la escuela de Jesús. Porque eso es importante, hermano. Ese es el mensaje del día de hoy. ¿Cuál? Jesús. Jesús es la razón para la celebración de Navidad, mis hermanos. Jesús. Y Felipe lo tenía, lo llevaba con él.